Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a explicar la respuesta del teísmo a este problema, el problema del mal. Ciertamente, esta es la mayor dificultad que puede tener un ser humano para aceptar la existencia de Dios. Y su mejor exposición en términos lógicos, viene dada ya desde la antigüedad por el filósofo griego Epicuro. Lo primero es tener en cuenta que aquí se va a responder al problema intelectual del mal, a la objeción planteada en términos lógicos. Evidentemente, contestar en estos términos a alguien que está sufriendo un mal, sería estúpido, e incluso ofensivo. Hay que separar el problema emocional del mal del problema intelectual del mal. Para ayudar a sanar, o al menos aliviar, el problema emocional del mal, se requiere un tratamiento humano y cercano, que difícilmente se puede transmitir en un podcast. Por lo que en este audio nos vamos a limitar a dar respuesta solo al problema intelectual del mal. Así pues, sin perder de vista eso, que es muy importante, vamos con la objeción. Se dice que dado que existe el mal en el mundo, entonces, o Dios no existe, o no es todo bondadoso, porque lo permite, o no es omnipotente, porque no lo puede evitar, o no lo sabe, y por tanto no es omnisciente. Sin embargo, la paradoja se demuestra lógicamente inconsistente, ya que sí que puede existir de forma coherente un Dios omnisciente, omnipotente, y omnibenevolente, y que además permita el mal en cierto grado. ¿Por qué? Pues por varias razones. 1. Por la propia naturaleza humana. Si Dios existe, el objetivo de las personas no es terrenal, sino espiritual. Y aunque es muy positivo ser feliz, lo más importante en la vida no es ser lo más feliz posible, sino perfeccionar nuestro ser lo más posible. Hay infinidad de ejemplos en los que el sufrimiento, o algún mal, acaban por ayudar a una persona a crecer espiritualmente, a superarse a sí misma, y a perfeccionarse moralmente. De hecho, las mejores personas suelen ser aquellas que han enfrentado dificultades durante su vida. Y también hay ejemplos de lo contrario, que suele pasar cuando se malcría a un hijo, o hija, dándole todo lo que quiere a cada momento, y mucho más de lo que necesita, pues que luego se cree con derecho a todo sin merecérselo, sin ganárselo, y ante la frustración de no conseguir su deseo, como resultado, acaba siendo infeliz. También hay infinidad de ejemplos en los que un mal es necesario para conseguir un bien mayor, como cuando unos padres llevan a su hijo al médico, o al dentista. El niño normalmente no comprende por qué sus padres permiten que se le haga daño en ese momento, pero los padres saben que es por su bien. En un mundo sin ningún mal, no serían posibles actos de bondad como el perdón, la piedad, la compasión, el sacrificio por los demás, etc. Es en situaciones donde hay cierto mal, cuando el ser humano puede sacar a relucir su mayor bondad. Por otro lado, la materia es inevitablemente corruptible, dinámica de por sí. Unos seres desaparecen para dejar espacio a otros. Todo lo material es, por naturaleza, imperfecto y limitado, por tanto es inevitable que sufra privaciones. Y esto es el mal, una privación de algún bien debido, pero no es algo en sí mismo. Por ejemplo, es un mal que a una persona le falte una pierna, porque debe por naturaleza tener dos, pero no es un mal que le falten alas. Así que el mal es, más bien, un concepto, como la oscuridad, que es el nombre que damos a la ausencia o privación de luz, pero no es algo que exista en sí mismo. Por tanto, Dios no puede crear el mal porque el mal es solo un concepto, y no tiene ser realmente, solo permite ciertos males en favor de bienes mayores, que en muchos casos son bienes morales o espirituales, no materiales. Ahora bien, y no me cansaré de repetirlo, hay que ser consciente de que esta es una respuesta intelectual al problema lógico del mal, no una respuesta adecuada a alguien que sufre por un mal concreto. Pero ciertamente, y ya desde el cristianismo en particular, no desde un teísmo clásico en general, si el Hijo de Dios vino a habitar entre nosotros, y consintió ser torturado hasta la muerte con tal de demostrar al mundo, entre otras cosas, que no es para nada ajeno al sufrimiento humano, y que hay esperanza más allá de la muerte, esto refuerza mucho la idea de que Dios, a pesar de ese sufrimiento, debe tener buenas razones para permitir el mal en el mundo en cierto grado. Vamos, de hecho, con más a continuación. 2. Para disfrutar del libre albedrío. Dios no nos ha hecho robots biológicos, programados de forma que solo podemos hacer el bien como Él quiere, sino que nos da la libertad sin la cual amar sería imposible, ya que amar, y hacer el bien, es un acto libre de la voluntad, o no es nada. Lo contrario sería existir como robots, una existencia vacía de significado. Ahora bien, si luego alguien decide usar su libertad para hacer el mal, en contra de la voluntad de Dios, esa persona sufrirá las consecuencias, pero de lo contrario, sin libertad,
Seríamos como títeres en manos de alguien que nos fuerza a hacer solo lo que él quiere. Sin libertad no hay respeto ni amor. 3. Por motivos que nos pueden ser desconocidos. Nosotros no podemos saber cuál sería nuestro futuro si no hubiera ocurrido esto, o lo otro, pero Dios sí, y dado que sí existe, es infinitamente superior a nosotros en cuanto a intelecto y sabiduría, lo lógico es confiar en Él. Por ejemplo, hoy en día se dice que hemos superpoblado el planeta, hasta el punto de que, en el futuro, solo nos salvará nuestra capacidad de desarrollar tecnología suficiente como para colonizar otro planeta antes de que éste se agote. Muchos científicos consideran que es una carrera contrarreloj, aunque los que vivimos hoy no lleguemos a ver eso. ¿Qué hubiera ocurrido si no existieran ciertas enfermedades o catástrofes? Quizá ya nos hubiéramos extinguido, o acabado con el planeta, o quizá no, pero el caso es que no podemos saberlo. El Dr. John Calhoun, en 1968, hizo un experimento con ratas sobre un mundo utópico, cuya única limitación era el espacio. Los roedores disponían de todo lo que pudieran desear, empezaron muy pocos, pero rápidamente se multiplicaron, hasta tal punto que se liquidaron unos a otros antes incluso de quedarse sin espacio, solo por el estrés que ya estaba generando su limitación. Lo peor es que incluso cuando volvieron a ser pocos, psicológicamente ya nunca se recuperaron. Se extinguieron por completo. Este experimento es muy famoso y da para pensar mucho. 4. Y por último, y es fundamental, no hay que perder de vista que si Dios existe, lo importante no es tanto este cuerpo, y esta vida pasajera, sino el espíritu y la eternidad que nos esperan en el más allá. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.